Hay dos personajes en las escrituras que el día de hoy quisiera mencionar y estudiar para que veamos a la luz de la palabra cómo se relacionan en lo profético, cómo se relacionan en su intimidad con Dios y cómo podemos aplicar en nuestra vida esos principios de la religiosidad a la relación. Uno de ellos es el profeta Daniel. El profeta Daniel es alguien que en su tiempo vivió en la tierra de Israel, donde existía un hermoso templo, el primer templo, donde él estaba acostumbrado a la estructura tradicional de culto a Dios. Él iba al templo, ofrecía sus sacrificios, sus oraciones, y es lo que él entendía como el culto y relación a Dios. Mas, sin embargo, Daniel sufre algo en su generación. Resulta que todo su pueblo es tomado prisionero y conquistado por Babilonia, y él es llevado cautivo para vivir en un palacio bajo la autoridad de un rey pagano y lejos de lo que era su hogar. Él perdió su hogar, su familia, su contexto religioso, así como también el templo de Jerusalén fue destruido. Y él, encontrándose en esa situación, tenía dos opciones. La una era definitivamente tal vez alejarse de Dios, porque todo lo que le estaba pasando era algo trágico. Él toma una decisión que es completamente diferente de lo que se esperase en una situación como esa. Daniel propone en su corazón no contaminarse, dice la palabra, pero también Daniel, al verse en un lugar donde estaba lejos de aquel templo que él conocía, lejos de lo que él conocía como la intimidad y la relación con Dios, él decide que, ya que él no puede ir al lugar donde está la presencia de Dios, él decide traer la presencia de Dios al lugar donde él está. Y es en esas cuatro paredes de su habitación que se convirtió en el único lugar realmente que él tenía para poder tener un tiempo de intimidad con Dios. Él decidió hacer de esas cuatro paredes el lugar donde levantaría un altar de adoración a Dios y donde él atraería la presencia de Dios. Entonces, definitivamente él utilizó las circunstancias que vivió no como algo que lo separase de la presencia de Dios, sino por el contrario, algo que como una situación catapultase esa comunión, esa intimidad que Daniel llegó a tener y a desarrollar con Dios en el lugar secreto. Y esto a nosotros nos exhorta muchísimo. ¿Cuántos de ustedes están pasando tal vez una situación difícil, tal vez una enfermedad, tal vez alguna catástrofe familiar, una pérdida, como la que pasó Daniel? Creo que Daniel pasó todo eso junto. Y muchas veces esas situaciones nos alejan de Dios, porque decimos, bueno, Dios, ¿por qué me permites pasar esto? ¿Por qué estoy en esta situación? ¿Por qué no escuchas mis oraciones? Y si tomamos esa actitud, lo más seguro es que terminemos alejándonos de la presencia de Dios. Pero tenemos la otra opción, que es lo que escogió Daniel, que es, a pesar de las circunstancias que estoy pasando, ¿cómo puedo en este contexto de prueba y de fuego que estoy pasando, sea la plataforma perfecta para yo entrar en una comunión profunda con Dios como nunca antes y recibir todo lo que Dios tiene para mi vida en ese tiempo y luego entender el propósito del por qué estoy pasando lo que estoy pasando? Y Daniel toma esa decisión y en lugar de que todas esas cosas lo alejaran de la presencia de Dios, él atrajo la presencia de Dios a su situación, a su lugar secreto. Daniel es alguien que en ese contexto de intimidad Dios empieza a mirar lo que Daniel hace, y la palabra dice que incluso recibió no solo profecías, visiones, sino hasta visitación de ángeles. Y el ángel, cuando se acerca a Daniel, le dice: muy amado, desde el primer momento en que tú hiciste esto de buscar la presencia de Dios en este lugar, Dios escuchó tu oración y por eso es que yo he venido. Y es ahí cuando el ángel empieza a revelarle todo lo que era la historia de la humanidad. Le empieza a revelar, lo primero que le revela es sobre Cristo, sobre la venida del Mesías, no solo la primera, sino hasta la segunda venida y la instauración del reino de Dios. Imagínate el peso profético que Daniel recibió. ¿Por qué? Por simplemente decidir hacer de la dificultad la oportunidad perfecta para conectar con Dios y ver lo que Dios es capaz de hacer en medio de su situación. Y Dios maravillosamente transforma esa situación y empieza a usar a Daniel. Y ahora Daniel ya no solamente era aquel muchacho joven que llegó con un espíritu superior a Babilonia, ahora Daniel era el profeta, aquel a quien Dios decidió, porque vio esa humildad y ese anhelo de buscar su presencia en ese lugar, el hombre que él necesitaba para dar toda esta palabra profética que hasta el día de hoy es relevante para nuestro tiempo. Daniel, de igual manera, en ese lugar de intimidad con Dios, decidió únicamente abrir las ventanas de esa habitación y mirar a Jerusalén y hacer de ese su lugar secreto, su altar personal. Y eso es algo que Daniel lo tuvo que hacer por las circunstancias
que le hicieron salir de esta estructura tradicional de culto a Dios, que era el ir al templo, el tener un representante que era el sacerdote una vez al año y todo esto. Y tuvo que salir de eso por forzado, por la situación, y buscarse otra manera creativa de decir, ya no tengo esto, ahora ¿qué puedo hacer para conectar con Dios? Y de esa manera surge este altar de intimidad personal. Y es ahí donde Dios empieza a revelarse a Daniel. Entonces él sale de la religiosidad, que era lo que él tenía acostumbrado a hacer en Israel, y ahora sale de allí a la relación. Salió de la religiosidad común a la relación con Dios. Entonces ahí podemos ver este contexto de cómo Dios empieza a manifestarse a Daniel. Daniel no era una persona que podía ejercer un ministerio como nosotros. Tal vez ahora que tú vas a la iglesia, ejerces tu ministerio, tal vez él hubiese pensado en su contexto servir a Dios y hacer cosas para el Señor, pero ahora estaba en un contexto donde él estaba bajo la cobertura y la autoridad de un rey pagano que era Nabucodonosor. Estaba en un palacio de un país pagano, de un imperio pagano, y más sin embargo en ese lugar él decide buscar la presencia de Dios y hacer de la presencia de Dios su prioridad. Es decir, que el ministerio de Daniel era el ministerio de la intimidad, porque Daniel lo único que podía hacer realmente, porque no podía ir a un templo, no podía orar, no podía ir al ministerio, no podía hacer nada de eso, lo único que Daniel tenía era su habitación. Entonces él hizo de la presencia de Dios y de la intimidad con Dios su prioridad. Yo a esto le llamo el ministerio de la intimidad. En realidad, antes de Daniel ser profeta, él era un íntimo. Él se convirtió en un íntimo, en un buscador de la presencia de Dios. Y lo único que hace falta, mira, para poder recibir toda esa revelación de Dios en tu vida y mostrarte esos propósitos que Dios tiene, es un par de rodillas, un lugar secreto y abrir las ventanas de tu habitación, levantar tus ojos y clamar y buscar la presencia de Dios. Es lo único que Dios busca de nosotros. Entonces veo a Daniel en este contexto y realmente me impresiona mirar lo que Dios hace a través del profeta. Pero luego veo, por otro lado, a otro personaje llamado el rey David. Y el rey David también está en una situación, tal vez no la misma, pero muy parecida a la que se encontraba Daniel. David, si bien es cierto, vivió en otro tiempo donde ellos no eran aún esclavos, más estaban teniendo muchos conflictos con sus enemigos, con los filisteos y con otros pueblos de alrededor. Y cuando él llega al trono, se encuentra en este contexto donde él está constantemente bajo el ataque de los pueblos vecinos. Y él es uno que anhela la presencia de Dios, pero en el tiempo de David tampoco existía un templo. En el tiempo de David hubo anteriormente lo que era conocido como el tabernáculo de Moisés, que estaba en el desierto, pero en el tiempo exactamente donde David vivió, no estaba vigente ese tabernáculo. Y el arca de Dios estaba reposando en la casa de Obed-edom. Pero la palabra del Señor dice que David era un íntimo. David tampoco conocía lo que era ir al templo o presentar sacrificios, porque no existía ya esa estructura en esos momentos y en ese tiempo. Entonces David decide, ¿qué puedo hacer ya que no puedo ir a un templo a presentar ofrendas? No hay ese culto ahora. ¿Qué es lo que yo puedo hacer para traer la presencia de Dios a este lugar? Y David nuevamente sale del esquema de la religiosidad y entra a buscar una manera creativa de conectar con Dios. ¿Y qué es lo que hace David? David agarra su arpa y él empieza a hacer música para Dios en su lugar de intimidad. En ese lugar a solas, cuando él estaba tal vez en la noche o cuidando sus ovejas o cuando estaba en su habitación, tomaba esa arpa y empezaba espontáneamente a adorar al Señor. Y en ese contexto de adoración personal, donde David decidió levantar un altar personal de adoración a Dios, porque no había un templo a donde ir o un tabernáculo, dice que en ese momento es cuando el Señor empieza nuevamente a revelarse a él y le dice: eres un hombre conforme a mi corazón. ¿Por qué? Porque anhelas mi presencia, anhelas buscarme fuera de las paredes de un templo, de una religiosidad, y estás entrando a una relación personal conmigo. Y entonces Dios empieza a mostrarle a David. Cuando David empieza a escribir esos salmos, no se da cuenta que en esa inspiración divina él empieza a recibir revelación profética sobre la venida del Mesías, y él empieza a escribir salmos proféticos. ¿Cuántos de ustedes saben que muchos de los salmos de David son salmos mesiánicos, donde Dios reveló a través de David el sacrificio, el reino del futuro Mesías venidero? Y ahí es cuando él escribe esos salmos, como donde dice: y dijo el Señor a mi Señor, he aquí, siéntate mientras pongo a tus enemigos por estrado de tus pies. Era un salmo mesiánico. David no lo sabía y Dios estaba ya mostrándole: el rey vendrá y haré que él gobierne por la eternidad. Salmo 22
donde David escribe este hermoso salmo que luego incluso Jesús lo parafrasea cuando está en la cruz y dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y este es otro salmo mesiánico de David, es decir, Dios hasta le revela a David el sacrificio que el Mesías iba a hacer, aquella oveja que venía a sacrificarse por la humanidad. Entonces vemos que a lo largo de los salmos de David hay mucha revelación sobre Cristo, sobre el Mesías, y ahí es cuando yo saco de conclusión y digo: wow, es increíble ver cómo Dios, al momento que tú vienes a la intimidad, podemos sacar una conclusión. Todas las personas que son íntimos y vienen a la presencia del Señor, al lugar secreto, salen de la religiosidad a la relación, lo primero que el Señor les va a revelar es a Cristo. Lo primero que el Señor va a hacer es que te atrae a los pies del Maestro y te revela a tu corazón sobre Cristo, sobre el Mesías. Es lo primero que Dios va a hacer. Y como segundo, Dios también te va a mostrar el llamado que tiene para tu vida, va a empezar a cumplir propósitos y a mostrarte el camino que tienes que andar, pero todo eso es en el contexto de la intimidad. Pero David hace algo más, no solamente se queda ahí. David dice que por ese anhelo que él tenía de la presencia de Dios, hace algo más que es controversial en aquel momento, que es decide traer el arca de la presencia de Dios, el arca del pacto, a Jerusalén. Y dice la palabra que, y ahí recordamos aquella historia donde David viene danzando en la presencia del Señor y el pueblo se regocija. Ese David tan creativo en la adoración a Dios empieza a alabar y adorar y a danzar, sin importar las críticas, sin importar lo que le digan, incluso decir: y me haré más vil si es necesario, con tal de agradar a Dios y adorarle. Y entonces ese David, que tiene ese corazón de adorador, trae el arca junto con el pueblo. Dice que vienen los músicos, los cantores, los profetas, vienen delante de David con el arca, adorando en ese contexto para traer el arca a la ciudad santa. ¿Y qué sucede? Que David nada más construye este tabernáculo, que es conocido como el tabernáculo de David, que simplemente eran unas cortinas donde él pone el arca ahí y hace que el pueblo adore y alabe a Dios y ofrecen holocaustos en ese momento. Pero todo esto era fuera del contexto normal que se debía hacer, porque tú sabes que había un tabernáculo donde existía un patio, un lugar santo, un lugar santísimo, donde entraba el sacerdote. Pero David era un íntimo, David no sabía la religiosidad, David lo que sabía era la intimidad. Entonces David lo que hace es saltarse todo eso y simplemente traer el arca y que todos alaben y adoren a Dios sin intermediario, sin velo, sin nadie que esté allí para interceder, sino que directamente puedan ellos alabar y adorar a Dios cara a cara, sin que simplemente sea el Espíritu Santo el que los guíe y se convierten en adoradores en espíritu y en verdad. Por eso es que el Señor dice a David: lo que has hecho me agrada, eres un hombre conforme a mi corazón y algo más voy a hacer. Y el Señor le revela: a través de ti van a ser un rey que tendrá un reino eterno y de esa manera prolongaré tu linaje y siempre ese rey reinará. Y está hablando del Mesías una vez más. Y ahí es cuando el Señor le promete a David que vendrá descendencia a través de él. Una vez más, cuando salimos de la religiosidad, el Señor nos revela al Mesías y nos revela los propósitos que tiene para nuestra vida, como lo hace con David. No solo ahí, sino que también a través del profeta Amós le dice a David esta hermosa profecía: y en los posteros días restauraré el tabernáculo caído de David. Es decir, de toda lengua y de toda raza, dice el profeta, se levantarán las naciones a alabar y adorar a Dios. Ese era digamos que lo que hizo David en ese momento de haber traído el arca y que todos adoraran, era como un simbolismo, era un paralelismo de lo que pasaría a futuro, cuando el Señor levantaría un pueblo de todas las naciones, es decir, su iglesia global, incluyendo a Israel, para que lo alaben y lo adoren a Él. Entonces miren qué hermoso cómo podemos ver este contraste de dos personajes que vivieron en dos épocas diferentes, pero pasaron situaciones similares, donde a motivo de una situación difícil que pasaron, donde la religiosidad tuvo que ser movida de ellos, tal vez de manera obligatoria, ellos buscaron maneras creativas de buscar la presencia de Dios y de conectar con Dios, y es que salen de ese contexto de religiosidad, donde hay pasos, donde hay cosas que nos alejan muchas veces de Dios, porque pongamos un ejemplo, Jesús mismo lo habló, Marta y María. A veces el quehacer ministerial te puede alejar de la presencia de Dios. Ojo, repito, el quehacer ministerial, muchas veces las ocupaciones de la vida y del ministerio, muchas veces te alejan de la presencia de Dios. Eso le pasó a Marta, que por estar haciendo y sirviendo, dejó la prioridad a un lado. Y el Señor la exhorta y le dice: Marta, no es el oficio ministerial la prioridad, sino la presencia de Dios, lo que hizo María. Y es justamente eso lo que hizo Daniel y David. Ellos
dejaron el quehacer ministerial para buscar la presencia de Dios como su prioridad y hacer el ministerio de la intimidad la prioridad en sus vidas. Y es ahí cuando el Señor les dice: esto es lo que me agrada, y por eso el Señor les revela del Mesías a ambos, les muestra no solo la profecía bíblica sobre el Mesías, sino que les muestra a ellos cuál era su función y lo que ellos tenían que hacer y la importancia de ellos para el cumplimiento de esas palabras y de esas profecías. Es increíble, es decir, el propósito que Dios tenía para ellos. Conclusión: sigamos el ejemplo del profeta Daniel y del rey David. Tal vez muchas veces este quehacer ministerial que estás haciendo, o tal vez las ocupaciones de la vida, o tal vez las situaciones difíciles que puedas estar pasando en este momento, en la prueba o el fuego, estén empujándote a alejarte de la presencia de Dios. Pero hagamos como estos dos, que fueron hombres conforme al corazón de Dios, que el Señor los llama muy amados, como a Daniel, y sigamos su ejemplo. Hagamos de esto que estamos viviendo nuestra plataforma para entrar a una dimensión de comunión con Dios como nunca antes habíamos estado, saliendo de ese marco de la religiosidad. Servir es bueno y es necesario, pero necesitamos que primero la presencia de Dios sea nuestra prioridad, sea el ministerio de la intimidad lo que nos conduzca a, como consecuencia, sí, servir a Dios. Pero nunca permitamos que las circunstancias nos alejen de la presencia de Dios. A Daniel, una conquista y una destrucción del templo no lo alejaron de la presencia de Dios, porque la presencia de Dios fue con Daniel. Y Daniel trajo la presencia de Dios al lugar donde él se encontraba. Eso es precisamente lo que el Señor te está invitando a hacer. Así que sigamos ese ejemplo de este profeta y de este creativo que era David, y con lo que tenemos en nuestras manos, levantemos un altar de adoración ahí en ese mismo lugar, que esa es la prioridad. Seamos como esas Marías que priorizaban estar a los pies de Cristo y escuchar de Él y mirarle y fijar nuestros ojos en Él y adorarle. Y que ese sea el contexto en el cual Dios revele a nuestra vida todo lo que Él nos quiera mostrar de su palabra y también el propósito y el llamado que tiene para nosotros.